Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Miren, continuamos con el tema de lo que son expresiones algebraicas. En este tercer video vamos a ver lo que es grado de un monomio y grado de un polinomio y algunos conceptos más. Es muy importante primero la teoría para luego empezar a desarrollar. Ya en los siguientes videos vamos a desarrollar puros ejercicios relacionados a este tema. Bien, entonces vamos a empezar. Grado de un monomio. Según la teoría nos dice, el grado es una característica de los monomios y polinomios relacionado con los exponentes de sus variables. Tenemos dos grados, el grado relativo y el grado absoluto. El grado relativo, GR, se refiere a una de las variables del monomio y es el exponente de dicha variable. El grado absoluto, GA, o simplemente grado, se calcula sumando los exponentes de las variables. Vamos a verlo con un ejemplo para poderlo entender mejor. Tenemos aquí, sea el monomio P que está en función a X y Y, igual a elevado a la octava por X a la cuarta por Y a la novena. Calcular el grado relativo de X y el grado absoluto. Entonces, miren, este es un monomio porque tiene un solo término. ¿Ven? Y nos está indicando también que este monomio P está en función solamente a dos variables, a X y a Y. Esta letrita A elevado a la octava no es la variable de este monomio. ¿Por qué? Porque ya nos está indicando aquí. Este de aquí se le conoce como coeficiente. ¿Ya? Eso yo lo he explicado en un video anterior. Bien, entonces vamos a calcular el grado relativo primero respecto a la variable x. Como nos dice la teoría, es el exponente de la variable. Grado relativo respecto a x es 4, porque el exponente es 4. El grado relativo respecto a y es 9, porque el exponente de y es 9. Ahora, el grado absoluto del monomio p va a ser la suma de sus exponentes de las variables. En este caso, 4 más 9 sería 13. Bien, ahora pasamos a ver lo que es el grado de un polinomio. También tiene un grado relativo y un grado absoluto. Empezamos por grado relativo. Se refiere a una de las variables de la expresión y es el mayor exponente de ella en la expresión. Veamos un ejemplo. Sea el polinomio p que está en función a x y y. Esto es igual a 4x a la quinta por y al cubo menos 7 por x al cuadrado por y a la sexta. Bien, este ya se le conoce para aclarar, recordar, como un polinomio, pero también es un binomio porque tiene dos términos, primer término, segundo término. Se le conoce ya como polinomio cuando tienen de dos a más términos, ya son polinomios. Bien, nos piden calcular el grado relativo de x y y. Entonces vamos a calcular el grado relativo respecto a x. Respecto a x, pero aquí en el primer término tenemos x a la quinta y aquí en el segundo término x al cuadrado. ¿Cuál escogemos? ¿El exponente 5 o 2? Según la teoría nos dice que es el mayor exponente. En este caso es 5. Por lo tanto, el grado relativo de x es 5 por ser el mayor exponente de la variable x. Igual, la misma lógica para la variable y. Grado relativo de y es 6. ¿Por qué? Porque el mayor exponente de y en el segundo término es 6. Aquí es 3, por lo tanto escojo el 6. Por ser el mayor exponente de la variable x. Bien. Ahora pasamos a ver lo que es el grado absoluto o simplemente grado del polinomio. Se calcula indicando el mayor grado absoluto de uno de sus términos. Veamos con ejemplo. Sea el polinomio q que está en función a x y y igual 6 por x al cuadrado por y a la sexta más 2 por x al cubo por y al cuadrado menos x a la octava por y al cuadrado. Bien, entonces este es un polinomio que está en función a dos variables, a x y y. Este polinomio tiene tres términos, primero, segundo, tercero. Vamos a calcular su grado absoluto de todo el polinomio. Entonces, el grado absoluto del polinomio q va a ser igual, primero vemos aquí, sumamos los exponentes. En el primer término,
8 más 2 más 6 es 8. Segundo término, 3 más 4 es 7. En tercer término, 8 más 2, 10. ¿Cuál escogemos? El mayor. En este caso es 10. Por lo tanto sería el grado absoluto del polinomio Q, 8 más 2, 10. Ese sería el grado absoluto de todo este polinomio. Bien, ahora vamos a ver un pequeño concepto de lo que son polinomios homogéneos. Nos dice, es aquel que tiene todos sus términos tienen el mismo grado. Por ejemplo, aquí tenemos el polinomio P, que está en función a X y Y, tiene tres términos, 1, 2, 3, vemos sus exponentes. Aquí, el grado absoluto de este término, 5 más 3 es 8. En el segundo término, su grado absoluto, 4 más 4 es 8 también. Y en el tercer término, su grado absoluto, 6 más 2, 8. Se dan cuenta que en cada término el valor absoluto es el mismo, 8, 8 y 8. A eso se refiere cuando son polinomios homogéneos, cuando tienen igual grado absoluto sus términos. Bien, ahora vamos a ver a qué se refiere con un polinomio completo. Según nos dice aquí, es completo a una variable si tiene todos sus exponentes desde el mayor en forma sucesiva hasta el exponente 0. Por ejemplo, miren, aquí tenemos este polinomio P que está en función a X y Y. ¿Ve? Aquí tenemos primer término, segundo, tercero, cuarto término. Bien, entonces lo ordenamos. Aquí tenemos, por ejemplo, primero vemos en función a X. Tenemos X al cubo. Aquí en el tercer término tenemos X al cuadrado. Y en el segundo término tenemos X a la 1. ¿No? Entonces aquí lo vamos a ordenar. Ponemos el polinomio P en función a X y Y. El mayor exponente de la variable X, ¿cuál es? Primero ponemos de manera descendente X al cubo. X al cubo. De ahí que vendría X al cuadrado. Pero este está acá en el tercero. Lo ponemos en el segundo. 4X al cuadrado por 10. De ahí que viene respecto a X. X a la 1. Entonces debe ir X a la 1. ¿No? Y aquí al ladito del 5 sería X elevado a la 0. Todo número elevado a la 0 es 1. Sino que no lo han puesto ahí. No se pone. ¿Ven? Entonces este polinomio es completo respecto a la variable X. Viene X a la 3, X a la 2, X a la 1, X a la 0. ¿Bien? Y si lo queremos ordenar, este también podríamos ordenar respecto a Y, ¿no? A Y también sería Y a la 2, Y a la 1, Y a la 0. Bien, entonces podemos concluir, por lo tanto, es completo respecto a X. Respecto a X es completo. Porque tiene todos sus exponentes. De forma descendente. X a la 3, X a la 2, X a la 1 y aquí sería X a la 0. Bien, bueno, espero me hayan entendido y ahí nos quedamos para el siguiente video. Gracias.